Amén. Muy bien. Vamos entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 35. Juan, capítulo 11, versículo 35. Bueno, ahí se suma Emilio. Bueno, Emilio, Dios te bendiga mucho. Feliz sábado. Me imagino que debe estar toda la familia conectada. Bueno, que Dios te bendiga. Oscar Martínez, feliz sábado. Bueno, Oscar, feliz sábado también. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces. Creo que ya estamos todos. Juan, capítulo 11, versículo 35. 11, versículo 35. A ver, creo que es un buen versículo para memorizar. Jesús, ¿qué pasó? Lloró. Jesús lloró. Vamos a intentar reconstruir este contexto histórico, esta historia. ¿Por qué Jesús lloró? ¿Por qué Jesús lloró? Muy bien. En el mismo capítulo nos habla acerca de un personaje. Un personaje, una persona a quien Cristo amaba mucho. Cristo amaba mucho a esta persona, eso lo dice Elena de White también, lo quería mucho. Y se llamaba Lázaro. Lázaro, ¿de dónde era Lázaro? De Betania. Esa era una pequeña aldea en la ladera del Monte de los Olivos. Ahí quedaba la casa de Lázaro de Betania. Y Cristo solía ir bastante a visitarlo. Él no tenía una casa donde dormir, eso también lo dice Elena. Así que le gustaba compartir tiempo con Lázaro. Así que Lázaro era de Betania. Hoy vamos a tener en cuenta este libro. Sí, yo creo que la mayoría lo conocen. Los que no lo conocen tienen que conseguirlo. Esto lo encuentran en PDF, de mil maneras. Hoy en día no hay forma de escaparse, ¿sí?, de la literatura. Esta es una de las autoras más traducidas. Es la autora, no una, es la autora más traducida de los Estados Unidos, de la historia, a los diferentes idiomas. Es la que más se tradujo a los diferentes idiomas en la historia de Estados Unidos. Muy bien. Ahí Isledi Vivas nos dice feliz sábado para todos. Bueno, feliz sábado para ustedes. Así que volvemos. Estamos hablando de Lázaro, de Betania, una persona a la cual Cristo quería mucho, amaba. Y Elena de White, justamente en este libro que les había comentado, nos dice, entre los más constantes discípulos de Cristo se contaba Lázaro de Betania. Desde la primera ocasión en que se encontraron, su fe en Cristo había sido fuerte, su amor por Él profundo, y el Salvador le amaba mucho. Eso nos dice también Elena de White, aparte de la escritura bíblica, ¿sí?, inspirada por Dios. Así que, ¿qué pasó con Lázaro? Se enfermó. Y la familia de él se preocupó. Así que mandaron a algunas mujeres a que vayan a avisarle a Cristo que Lázaro había muerto. Así que, ¿qué pasó? Cristo se enteró que Lázaro había muerto. ¿Y qué hizo? ¿Fue corriendo hacia donde estaba? No. Lo que hizo fue quedarse 2 días más donde estaba. ¿Sí? No fue a visitarlo a Lázaro. Así que esto más o menos resumida la historia, que la mayoría conocemos, y los que no la conocían, bueno, ahora la conocen. Vamos a ver enseñanzas acerca de esta historia. Primero vamos a ver dos objetivos principales de los milagros de Jesús. ¿Cuáles son los objetivos de los milagros de Cristo? Según lo que nos dice la Biblia y la escritura whiteana o de Elena de White. Y lo segundo, 2 razones para el llanto de Cristo. ¿Cuáles son las 2 razones por las cuales Cristo lloró? ¿Por qué Cristo lloró? Que este es el versículo de hoy. Juan, capítulo 11, versículo 35, que es el versículo más corto que tenemos en toda la Biblia. Muy bien. Primero, 2 objetivos en los milagros de Cristo. 2 objetivos. El primer objetivo está en el versículo 4. Juan capítulo 11, versículo 4, Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El versículo 15 nos dice, para que creáis, para que ustedes crean. Entonces, el primer objetivo del milagro de Cristo, el primero era demostrar su divinidad.
demostrar que Él era el Mesías. Y también nos dice Elena de White, suma esto, tardó a fin de que al resucitar a Lázaro pudiese dar a su pueblo, obstinado e incrédulo, otra evidencia de que Él era de veras la resurrección y la vida. ¿Sí? Primer finalidad, primer objetivo del milagro de Cristo y de los milagros en los evangelios de Cristo, que son muchos. Tenemos abultados milagros de Cristo. Entonces, el primer objetivo es demostrar su divinidad, demostrar que era el Mesías. Segundo objetivo, demostrar cuál era su voluntad. ¿Cuál era su voluntad? Nos dice Elena de White, el milagro que Cristo estaba por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos representaría la resurrección de todos los justos muertos. Por sus palabras, por sus obras, se declaró el autor de la resurrección. El que iba a morir pronto en la cruz estaba allí con las llaves de la muerte, vencedor del sepulcro, y aseveraba su derecho y poder para dar vida eterna. Dos, entonces, objetivos de los milagros de Cristo. Los primeros dos, demostrar que era el Mesías, demostrar su divinidad y demostrar cuál es su voluntad para la humanidad. ¿Sí? Cristo no haría milagros en el siglo I si Él no quisiera demostrar que eso es lo que de Él desea, que las personas no se enfermen, que las personas no mueran. Pero principalmente en los evangelios, y esto nos ayuda mucho para comprender nuestra misión y visión como cristianos. Nuestra visión y misión no está en vivir buscando milagros, sino hay una misión muy clara. Hay otros pedidos de Cristo para sus discípulos y para la iglesia cristiana, pero principalmente se encuentra en Mateo 28:20, que es ir, bautizar, enseñar el mensaje y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es la misión que tenemos como iglesia. Milagros pueden haber, sí, pero no es nuestra misión. No es una manera de demostrar que somos verdaderos cristianos o no. ¿Sí? Entonces, Cristo hacía muchos milagros. ¿Por qué? Porque Él tenía una finalidad también en los evangelios, demostrar que Él era el Mesías y además demostrar cuál era la voluntad de Él y del Padre. ¿Sí? Pero nosotros no demostramos que somos buenos cristianos o malos cristianos por hacer o no milagros. ¿Sí? Muy bien, primera enseñanza. Segundo, 2 razones para el llanto de Cristo. Si hoy estamos haciendo una meditación en base a Juan capítulo 11, versículos 35, que es el versículo más corto que tenemos en la Biblia, vamos a ver por qué lloró Cristo. Hay 2 razones por las cuales lloró. El primero, dice también Elena de White, lloró porque muchos de los que estaban ahora llorando por Lázaro, en ese momento que estaban llorando por Lázaro, maquinarían pronto la muerte del que era la resurrección y la vida. ¿Sí? Había muchos fariseos, muchos saduceos, mucha gente del pueblo judío que en ese momento tenían su foco en otro lado, en la muerte de Cristo, no en la situación, no en el milagro que Él estaba haciendo. Eso nos deja una enseñanza también. A veces Cristo puede hacer milagros, puede hacer un montón de cosas en tu vida y no moverte un pelo, ¿sí? Pero no porque Él no tenga poder, sino porque uno no lo permite. Entonces, los milagros de Cristo nos sirven, se entienden de 2 maneras. Hay 2 objetivos: demostrar que era el Hijo de Dios, demostrar que era el Mesías, demostrar su voluntad ante el ser humano. Y ahora estamos viendo el llanto, las 2 razones por el llanto de Cristo, las 2 razones por el cual se escribió Juan capítulo 11 versículo 35. Y el primero es porque Él ya veía que el pueblo estaba pensando, algunos del pueblo judío, estaba pensando en matarlo. Estaban maquinando la muerte de Cristo y no el milagro que estaba haciendo Cristo con Lázaro de resucitarlo. Muy bien. Segundo llanto, segunda razón del llanto de Cristo. Y esto enternece. El deseado de todas las gentes es un libro que nos va a hacer volar al lugar, nos va a hacer imaginarnos la situación. Es algo hermoso, es un libro hermoso, igual que Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, te hace imaginarte la situación. Yo empecé leyendo cuando era jovencito, más jovencito,
Cuando empecé a volver a los caminos de Cristo, patriarcas y profetas. ¡Wow! Los primeros capítulos son de otro nivel literario, Los van a hacer ir a esa situación, sentir lo que sentían las personas, los antidiluvianos, por ejemplo. Sentir lo que sintió Adán y Eva después del pecado. Bueno, se los recomiendo, lean Elena de White, es hermoso, es hermoso. Muchos tenemos toda la colección y no lo leemos, ¿sí? Leamos, es muy bueno, nos puede ayudar mucho en nuestra vida espiritual. Muy bien, entonces, la segunda razón para el llanto de Cristo. La primera es porque había gente que maquinaba la muerte de Él, en vez de estar concentrados en el milagro de Jesús con Lázaro. El segundo, o la segunda razón, dice así el deseo de todas las gentes. Su corazón compasivo y tierno se conmueve siempre de simpatía hacia los dolientes, llora con los que lloran y se regocija con los que se regocijan. Ese es Cristo, empatía pura. No lloró Cristo solo por la cena que tenía delante de sí. Descansaba sobre él el peso de las tristezas de los siglos. Vio los terribles efectos de la transgresión de la ley de Dios. Mirando a través de los años venideros, vio los sufrimientos y el pesar, las lágrimas y la muerte que habían de ser la suerte de los hombres. Su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana, de todos los siglos y de todos los países. Los ayes de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma, y la fuente de sus lágrimas estalló mientras anhelaba aliviar toda su angustia. ¡Wow! ¡Wow! Nos fuimos al siglo I. Volamos, por lo menos yo, volamos al siglo I, a las calles, como decía un profesor, de fuentes bíblicas y evangelios. Nos fuimos a las calles polvorientas de la Palestina romana del siglo I. Todo una palabra linda, ¿no? Pero sí, nos fuimos al siglo I. Ya estaba ahí, y olíamos la tierra, ¿sí? Olíamos la tierra de ahí, de ese lugar. Así que los ayes de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma. La fuente de sus lágrimas estalló, mientras anhelaba aliviar toda su angustia. Lloró porque muchos de los que estaban ahora llorando por Lázaro maquinarían pronto la muerte del que era la resurrección y la vida. Pero cuán incapaces eran los judíos de interpretar debidamente sus lágrimas. Entonces, dos razones del llanto de Cristo. Una, porque sabía que estaba maquinando la muerte de él en vez de estar en ese milagro que estaba haciendo Cristo. Dos, por nosotros. Cristo lloró por vos y por mí, por el sufrimiento de la raza humana a lo largo de los años, de los siglos, y ver cómo el mundo se hundía por la transgresión de la ley. Por eso lloró. Ese es un Dios compasivo. Ese es un Dios que nosotros queremos. ¿Sí? Entonces, repasamos. Dos objetivos de los milagros de Jesús, que esto nos sirve para misión y visión acerca de nuestra vida cristiana. Dos objetivos. Primer objetivo, ¿por qué hacía tantos milagros Cristo? Para demostrar que era el Mesías. Él necesitaba demostrarle a los judíos que era el Mesías. Segundo, demostrar cuál es la voluntad de Dios para el hombre, ¿sí? Y la voluntad de Dios para el hombre no es que suframos, no es que nos enfermemos, ¿sí? Pero estamos en un mundo de pecado. Y ahora vamos a ir un poquito a eso. Y lo segundo, las dos razones del llanto de Jesús. Lloró porque había gente que maquinaba otras cosas y no lo importante en la situación, y por nosotros, porque su corazón compasivo y tierno se conmueve siempre de simpatía hacia los dolientes. A la situación que vos estés viviendo, bueno, Cristo ya está preocupado por vos. Lázaro fue resucitado por milagro de Cristo, pero luego volvió a morir. ¿Se entiende? Ahí hay un resumen de los dos puntos que vimos, ¿sí? Cristo necesitaba demostrar que era el Mesías, ¿sí? Entonces, por medio de este milagro, mostró que él era el Mesías. Por medio de este milagro, él mostró también lo que habíamos visto.
Por más que Jesús no desee la muerte, no desee la enfermedad, no desee que sufras, todas esas cosas van a seguir existiendo hasta que venga por segunda vez. ¿Sí? Todo va a seguir existiendo hasta que Él venga por segunda vez. Sí, Cristo resucitando a Lázaro, después Lázaro volvió a morir. ¿Sí? Entonces nos muestra que Él era el Mesías, nos muestra que Él se preocupa por nosotros, nos muestra que Él llora por quienes ama, que Él se preocupa, que Él tiene empatía por los que sufren. Y si vos estás sufriendo, tenés que estar tranquilo de que Cristo está preocupado por vos. Y Él te ofrece dos promesas en su palabra para nosotros. La primera es, si se lo permitís, Él va a estar con vos en los momentos difíciles, en la enfermedad, en los momentos complicados de tu vida, cuando ves que quizás no alcanza el dinero, cuando suben los precios, cuando estás cansado, cuando quizás sentís una angustia que no sabés qué hacer, Él promete estar ahí con vos. Y lo segundo que te promete es que cuando termine la historia de este mundo se podrá vivir de nuevo la voluntad original que Él deseaba. ¿Cuál es la voluntad original? La del Edén. ¿Se acuerdan que vimos el miércoles también? ¿Cuál es la voluntad original? El Edén. Sin muerte, sin llanto, sin dolor, sin cuarentena, sin coronavirus, sin sufrimiento. ¿Sí? Ese es el deseo que tiene Cristo para cada uno de nosotros. Mientras tanto, estamos en un mundo de pecado. Pueden haber milagros, pero no es lo central. Lo nuestro, nuestra fe va más allá de la muerte, de la enfermedad, de los problemas, va más allá. Lo nuestro va en el cielo, ¿sí? Nuestra vida tiene sentido por el cielo. Entonces, ni la enfermedad, ni el llanto, ni el dolor son lo importante para nosotros. En algún momento podemos llegar a morir, en algún momento podemos llegar a enfermarnos, ¿sí? Pero Dios lo que tiene para nosotros es algo mucho mejor, y es lo que está preparando para cada uno de nosotros en el reino de los cielos. Él lloró por vos y se preocupa por cada uno de nosotros. Ahí volvimos, por las veces que quizás lo rechazamos, por las veces que quizás volvimos a caer, a tropezar con la misma piedra. Por eso quiero que Dios te pueda bendecir en este sábado, que puedas aferrarte, que puedas recargar las pilas en ese amor incondicional, en ese Cristo que está enamorado de vos. Que Dios te bendiga, que te acompañe, y te mando un abrazo desde acá a la distancia. Bueno, familia, qué lindo es poder estudiar la palabra de Dios, qué lindo es sentarse y disfrutar. Aprovechemos la cuarentena, aprovechemos. Estos tiempos son para prepararse, estos tiempos son para leer la palabra de Dios, para prepararse para lo que viene. Ya en algún momento, no sabemos, pero puede ser que termine esta cuarentena y hay que volver a la guerra. ¿Sí? Quizás todavía tenemos la guerra en nuestras casas, eso puede pasar. Quizás tenemos las guerras que no estén en nuestra casa, pero están en nuestra mente. Bueno, cada uno conoce su situación, pero tenemos que prepararnos. Hay que prepararse, hay que leer la palabra de Dios. Esto es la nafta para que funcione el auto de nuestra vida.